lo importante. No había que luchar contra la... Seguimos aquí en Zona de Giro lunes, después de un domingo de muchas elecciones en todo el territorio argentino, San Luis, Salta, Jujuy y me falta... Chaco. Espectacular. Y así que lo tenemos hoy a Diego Genud para hablar un poco de eso. ¿Cómo andas, Diego? Bienvenido. ¿Cómo andas, Ley? ¿Cómo va? Pedro. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Te acostaste tarde ayer? No. Fue Ya no. o sea, relativamente rápida la cuestión del escrutinio y Sí. eso, ¿no? Siguiendo las elecciones. Pocos votos. Eso estaba pensando. No había mucho voto para contar tampoco. Eso estaba pensando. Para mí es el dato central. Sí. Sí. Para mí es el dato central. Menos del 60% de participación entre las tres. Estábamos viendo el cuadro, casi entre 14% menos participación que las elecciones del 2021, Sí. que fue pandemia. Sí, en Chaco, por ejemplo, creo alrededor de 14% 14%. abajo la participación. Bueno, en Jujuy, en todos lados, ¿no? Esto viene ligado a lo de Santa Fe, confirma Total. un poco lo de Santa Fe, porque en Santa Fe podíamos decir, bueno, es una elección para una constituyente, para reformar la constitución, es otra No se cuestión. entendía. Exacto. Ahora me parece que ya se dibuja Es la bastante tendencia. claro. ¿Y quiénes son los que no van a votar? Uno podría preguntarse, ¿no? ¿A quién votaban antes? Total. Habrá huérfanos de Cambiemos, como alguna vez dijo Juan Carlos Torres, los huérfanos de la política que después se refugiaron en Cambiemos, pero creo que hay mucho huérfano del peronismo que no fue a votar. Después creo que se confirma la libertad avanza como una realidad, pero una realidad más tenue de lo que es a nivel nacional en la discusión diaria, ¿no? En Jujuy claramente segunda fuerza, en otras provincias como en Chaco o en San Luis, asociadas también a dirigentes de lo que fue Cambiemos, del radicalismo, hoy del PRO, como Poggi, pero que es un hijo de los Rodríguez A. Bueno, en Salta también jugando sin presentar candidatos, ¿no? ¿No ves cierta inteligencia táctica ahí? Paradójicamente. Del gobierno. Yo creo que hoy en este caso hay una cierta carambola que le dio bien al jefe, digamos, ¿no? Sí. Eh, Digo, igual Karina haciendo Milei, un ¿no? balance Sí. de las cuatro. Sí, creo que en este caso le da bien porque sobre todo la primera noticia es la baja participación, la segunda noticia es lo mal que está el peronismo, me parece. Claro, o sea, como Sí. resultado, yo pensaba eso también, ¿no? O sea, siempre cuando suceden estos tipos de resultados electorales hay una primera lectura simple que es qué bien que la hizo el gobierno, pero en general también es más producto de la ineficacia de la oposición que digo, un poco de las dos cosas, ¿no? También, pero el papelón del PJ en estas elecciones es realmente grave. Lo pienso y te pregunto para abrir también la discusión. ¿Qué le queda al PJ como partido nacional, ¿no? Y qué mirada van a tener de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, si este es un poco el escenario, ¿no? Cristina interviniendo las provincias, interviniendo el PJ de las provincias para garantizar algún tipo de unidad que no resultó. Sí, hay muchas discusiones, creo, ahí cruzadas. La primera, obviamente, está determinada por los resultados, ¿no? Todos queremos ganar, nadie quiere perder, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se hace para eso? ¿Con qué modelo? ¿Con qué programa? Sabemos que el Frente de Todos una vez ganó las elecciones Sí. y fue una larga decadencia de 4 años de discusiones. Creo que después de eso lo que quedó es un peronismo astillado, un sector muy enemistado con Cristina, que siempre lo estuvo, pero en algún momento se tuvo que subordinar a Cristina porque no le quedaba otra opción, pero sin un referente, ese sector. No aparece alguien que pueda encolumnar a esos sectores. Es decir, ante el eclipse de Cristina surge un liderazgo incipiente de un nuevo o una nueva jefa del peronismo, no aparece. No. Entonces, está muy claro el eclipse de Cristina, está muy claro que no aparecen otros dirigentes tampoco. Lo de Capitanich, ¿no? Que es un dirigente que podríamos decir en Chaco va a pelear por un puesto de legislador después de haber sido gobernador, después de haber sido intendente, después de haber sido senador, jefe de gabinete. Guardando la distancia apareció lo de Larreta, digo, ¿no? En Sí. ese caso como... Va a pelear buscando. no a una elección nacional, sino a una elección distrital, legislativa. Sale segundo y ahí también se nota esto, la caída de la participación. Entonces, y Capitanich es un dirigente que uno podría decir, para llevarlo a clave bonaerense, se lleva bien con Cristina y con Kicillof.
No es Sí, un claro. kicilofista puro. De hecho, creo que estaba trabajando en la provincia de Buenos Aires. Tampoco es un cristinista puro. Es un dirigente que hace 25 años está en la primera línea de la política, con subas y bajas. Bueno, no lo quieren más los chaqueños o no lo quieren hoy como opción principal, ni siquiera para la legislatura provincial. Entonces, creo que hay, sí, un intento de Cristina de ordenar, un intento fallido de ordenar, y al mismo tiempo creo que los liderazgos del peronismo que conocimos hasta ahora Ya no tampoco funcionan, alcanzan claro. en las provincias. Sí, porque ahí uno viendo lo que pasó con las intervenciones al PJ en varias provincias, yo creo que más que ordenar quizás es buscar una cierta pureza, digo, en Salta, por ejemplo. Sí. No podemos aliarnos con Sáenz porque Sáenz es colaboracionista de Milei. Entonces, Sí. de repente ya había una línea ahí que no se podía cruzar, ¿no? Sí. Entonces, de repente, tampoco era la búsqueda de la unidad, sino simplemente resguardar el sentido conceptual de cierto PJ kirchnerista. Como un doble movimiento de abandonar el triunfo electoral a cualquier costo, que es Exacto. un poco lo que pasó en el 2019, pero por el otro lado yo creo que hay un límite muy grande que no se termina de comprender cuál es el programa más que ser mera oposición a Javier Milei en el Congreso, ¿no? Porque la sensación es, bueno, purifiquemos el peronismo, ¿no? Limpiémonos de colaboracionistas, tengamos un bloque en el Congreso que sea opositor realmente, pero si eso te condena a no tener una mayoría contundente, me parece que también estás Sí. en un problema. Y una Sí. estrategia nacional, sobre todo. Claro. Yo creo que lo que reina es la confusión. ¿Por qué? Digo, porque eso que vos mismos acabas de decir no aplica para Jujuy, donde Cristina no tuvo una estrategia purificadora, sino que se alió con el dirigente que fue el socio de Morales durante la reforma constitucional y todos sus años de gobierno, que se llama Rubén Rivarola, que es dueño de medios, que tiene mucho poder empresario. Casi lo echan del PJ y terminó la Cámpora, Grabois y Rivarola juntos. Rivarola, el socio histórico de Morales, Sí, sí. haciendo una lista que también sacó 9 puntos. No, Y terrible. ahí no hay purificación, ahí hay juntémonos con cualquiera, Y con tal de no perdamos. perder, igual se perdió. Entonces, y terminó, bueno, por eso digo, lo de Jujuy es es el reverso de lo de Salta, porque en Jujuy una dirigente que es Carolina Moisés, que siempre fue más bien albertista, más bien cristinista, que estaba en contra de Rivarola, que era la más cercana a Cristina, cuando ve que le abren las puertas a este señor que se llama Rivarola, que es el poder histórico del PJ en Jujuy, se va y queda más cerca de Milei. Vota el Rigui y presenta un candidato que saca 4%. Peronismo de Jalil, peronismo, si querés, colaboracionista, una ex kirchnerista que termina Sí. siendo subordinada de Milei y saca 4. Un ex socio de Morales que termina aliado a Cristina y la Cámpora y saca 9. Con una candidata que se llama Isasmendi, ¿no? Que creo que es dirigente de la Cámpora. Entonces, fracasan todos los tipos de peronismo en Ay, Jujuy, no en está Salta. bueno esto, Dios mío, esto No está termina claro. mal. No está Por eso claro. digo que es la confusión. Entonces, evidentemente, creo O que sea, no hay estrategia ganadora para el peronismo hoy. hoy no se ve, evidentemente hoy no se ve. Digo, creo que Pedro decía esta idea de, bueno, Cristina es una dirigente bonaerense. Probablemente, yo creo que esa es su principal preocupación. Y al mismo tiempo el resto de la dirigencia, hay como una estampida en el resto del peronismo. Digo, es claro que se puede señalizar o culpabilizar a la jefa del PJ. Claro. Al mismo tiempo, yo creo que hay una confusión más general. Y lo que sí veo es que el peronismo se va a unir en la provincia de Buenos Aires ante el espanto. Vamos a ver cómo le va Ante el unido. espanto. Claro. Vamos a ver cómo le va unido. Pero no le queda otra. Pero es la yo realidad. creo que va unido, ¿no? El viernes hubo una reunión en el Instituto Patria, intendentes, algunos de la tercera sección electoral, camporistas, otros más cercanos a Kicillof, con Cristina. Digamos, no hay salida, me parece, divididos en provincia de Buenos Aires. De todas maneras va a ser una elección difícil. Claro. Y ahí también, bueno, si llega a ser malo el resultado de provincia de Buenos Aires, que sería lo peor, ya tremendo, va a empezar la discusión por quién fue el culpable de esa eventual derrota, ¿no? Es cierto que no se puede sacar conclusiones con elecciones distritales. Yo insisto en que la libertad avanza, es una realidad, pero es una realidad más parecida a ese Milei de primera vuelta, del 30%, el 20% en Jujuy, que a un Milei que arrasa en las provincias con cualquier candidato. No estamos viendo una libertad avanza
que saca 40 puntos, No, 35 puntos, 45 puntos, que es lo que se supone que mide el presidente, ¿no? Estamos viendo, en Jujuy perdió por paliza. Sin embargo, bueno, en esto de sobrevender y ante la confusión del peronismo, hay un exitismo de la Casa Rosada Sin duda. que no sé si se justifica porque estén trasladando votos o la gente esté contenta, sino que, bueno, tienen un núcleo duro. Sí. Ahora, ¿qué pasa con el macrismo en las provincias, no? O sea, aquel derrotero del macrismo tenías haber cooptado la estructura y el aparato de la UCR, deglutinar a la UCR totalmente, Sí. y ahora ni en el panorama. Sí, hay vida para los que fueron macristas, no hay vida para el macrismo, ¿no? Claro. Entonces, podés estar en el gobierno de Milei, podés estar como Poggi hoy, bueno, alguien que estuvo con Rodríguez Sá, pero después cercano al PRO, cercano a Rogelio Frigerio cuando era ministro del Interior, y hoy no es un macrista puro, no es alguien que dice me conduce Macri, Claro. está más cerca, yo creo, de la Casa Rosada. Sí. No sé, Pedro tiene Sí, mejor sí, sí, información no. que yo. No, y es cierto eso, un poco lo comentábamos con las chicas, también haciendo un análisis. A fin de cuentas, el resultado de las 4 elecciones es que la única referencia a nivel nacional termina siendo la Libertad Avanza, Ujú. porque los referentes provinciales no tienen una referencia nacional, ¿no? No, la referencia en todo caso es la cercanía, por ejemplo, que tiene Poggi con Rosada, que Sí. anunciando incluso la posibilidad de un acuerdo en octubre. Y también el gobernador de Chaco, Sí. Esdero, que es difícil de pronunciar, pero Abiertamente en alianza. bueno, Alianza, un subordinado de Valdés que es el más libertario de los radicales, ¿no? Entre el grupo de gobernadores radicales, Valdés y el gobernador de Chaco son los más mileístas. Mm. Bueno, ahí Karina Milei decidió no presentar listas. Lo que quiero decir es que ahora viene la ciudad y después viene la provincia. Sí. Claro. Si en la ciudad y la provincia los resultados de la Libertad Avanza no son buenos, bueno, Ujú. vamos a estar analizándolo diferente. De otra manera. Qué mal Claro. Karina Milei con la estrategia de la máxima pureza, qué mal Karina Milei que echó a Marra, qué mal Karina Milei que no Uy. cerró con el PRO en la provincia, ¿no? Mm. Por eso digo, hay que ver el objetivo principal de Milei, por eso, y de Karina me parece en especial, que es la que manda en esa estrategia electoral Sí. por sobre el presidente, es aniquilar al PRO. Mm. Ese es el punto principal. ¿Hay tensiones con Caputo en cómo encarar esa estrategia? A mí me da la sensación que sí, se notó con el tema Santa Fe, donde después Caputo, su gente empezó a decir, mirá, el otro día hablaba con un dirigente que me decía que tenían convencida a Amalia Granata para que fuera la candidata de los libertarios en Santa Fe, fueron con un candidato puro, Mayoraz, y sacó 15 puntos, salió tercero detrás del peronismo, que no hizo una tremenda elección tampoco el peronismo, pero la Libertad Avanza salió tercera. Claro. Entonces, claro, la Libertad Avanza es lo nuevo y el peronismo está en picada, la Libertad Avanza está en Claro. ascenso, pero tampoco es que la Libertad Avanza arrasa con todo, sino que tiene resultados, en algunos casos muy malos, como el Santa Fe, en otros casos no presenta candidatos, en otros casos le va mejor, como en Jujuy o en Salta Capital, donde ganó la Libertad Avanza. Pero el aparato de propaganda es lo que genera esos resultados, si querés, ambiguos, en una fuerza que arrasa con todo, ¿no? Claro. Sí, sí. O sea, sí. le va bien en un contexto bastante pobre de competidores que están luchando sus propias batallas. Por eso yo pienso, es la crisis del peronismo, es la crisis de lo que fue el macrismo y es la baja participación. Y en ese contexto de ruinas del sistema político, bien Milei. Milei. Claro, Total. sí, sí, como, sí. como síntoma de esas ruinas también, ¿no? Sobrevive. Exacto, Paradójicamente. Exacto, pero... Es un poco el revival de Juan Carlos Torres, ¿no? O sea, Sí. como la decadencia del sistema representativo ya expresado en un Javier Milei, que es un personaje particular, que tiene como estratega electoral a una mujer que nunca se ha dedicado a eso, pero que con todos estos pormenores igual puede mostrar un resultado, por lo menos hacer alarde de un resultado en todo ese ecosistema, que a mí me parece que es como, bueno, se confirma en la poca participación electoral, Sí, ¿no? O sea, en la Sí, concurrencia. sí. Por eso creo que es el principal dato, ¿no? Después están las acusaciones, las responsabilidades ineludibles de los que son los dirigentes, sin duda. Pero lo principal es por qué el peronismo no convoca, por qué el macrismo se extinguió en tiempo récord, después de haber sido la gran novedad post-2001.
Muchas veces Juan Carlos Torre, otros se preguntaron cuándo le llega al peronismo su propio 2001. Bueno, Estamos en algo parecido, ¿no? aparecen datos que uno dice, bueno... ¿Y esto qué es? No, bueno, leíamos en 2001, las elecciones legislativas de 2001, 74% de participación contra un... bueno, vamos a ver qué va a pasar en las nacionales de Sí, octubre, ¿no? claro. Pero no la veo bien para nada, no la veo bien para nada. Y la imposibilidad de que aparezca algo nuevo, ¿no? Porque también entre todo esto y las tensiones que están teniendo los dirigentes con sus armados... Para mí el dato de que el oficialismo triunfa en la provincia también confirma una cosa de, bueno, no necesito estructura nacional, no necesito el apoyo de la estructura nacional en ningún partido para confirmar o validar algo de mi gestión. Y eso trae un problema para quienes, bueno, se anclaban en eso justamente Sí. para hacer No, campaña. incluso es interesante, pues no necesito disputar quizá en Claro. todos los distritos para validar mi hegemonía o mi consenso a nivel nacional, ¿no? Por eso es lo novedoso también, ¿no? Sí. Es decir, bueno, no, en San Luis no competimos, pasa nada. Burman Y seguimos decía que... priorizando la Casa Rosada, ¿no? Claro. Y la relación con los gobernadores, que no es menor tampoco. Mm. Julio Burman decía que la gran revolución que traía Milei, además de todo lo que ya lo obvio en términos económicos, es que iba a lograr instaurar un federalismo real como nunca había habido en la Argentina. O sea, la idea de, bueno, todo de financiamiento presupuestario, ahora vamos a hablar un poco de la O en la provincia de Buenos Aires, pero también incluso esta idea de que los localismos se hacen fuertes. Sí, es como una discusión Y esa, ¿no? negocian Un solos. federalismo de la debilidad, digamos, de Claro. la fragmentación. Claro. Sí. Sin un incentivo, es cierto, para los referentes o liderazgos provinciales de buscar el poder nacional, ¿no? Es un problema también ese. Sí, uno si piensa en Puyaro, por ejemplo, si algo no quiere es que se lo mencione en algún momento como eventual presidenciable Claro. porque se quiere quedar a vivir en Santa Fe. Y así podemos pensar en Sí. otros dirigentes que están bien en sus provincias y no están pensando en dar el salto. Bueno, ahí hay mucho para pensar porque evidentemente yo creo lo que confirman estas elecciones o insinúan o parecen estar confirmando es que cambiaron las coordenadas de la política. Entonces, digamos, todo lo que no es el peronismo más opositor, piensa el país parecido a Milei. Entonces, no importa si son parte de la Libertad Avanza, si son parte del PRO, si son parte del radicalismo, si son provincialismos, porque finalmente van a votar como Milei quiere a partir de Claro. diciembre las reformas que pide el fondo, ¿no? Entonces, eso es lo que cambia un poco. Milei es el norte un poco, ¿no? Milei es el norte de la dirigencia política. No aparece otro norte. Aunque él represente 20 puntos o 25 puntos en una provincia, sabe que después estas son elecciones provinciales, digamos, pero llevando este escenario a una nacional, aunque él no salga primero en las elecciones de octubre en Jujuy, sabe que después el radicalismo de Morales y Sadir le va a votar Total. lo que él quiere Claro. y va a apoyar las... Eso es lo que más le interesa hoy a la Casa Rosada. Exacto. Esa garantía. Exacto, me parece que esa es la idea de Milei como norte, me parece que es lo central, porque uno puede pensar, Morales, qué poder en Jujuy, ¿no? O sea, un tipo que fue gobernador 8 años, que acaba de reformar la Constitución, que puso un gobernador, que sigue siendo el poder en la sombra, que tiene a su hermano como jefe de gabinete en Jujuy, que hoy es un lobista de China, prácticamente el ex gobernador de Morales, que se la pasa viajando en Beijing, Shanghái. Bueno, y sin embargo, después de muchos años, representante de la casta, sigue controlando el poder en Jujuy. Después de lo que fue la reforma, después de la represión que hubo, Milei no le hace mella en Jujuy a Morales, por ejemplo. Morales está oculto, pero es el que manda Sí. en Jujuy. Está Sadir, ¿no? No habla hace mucho igual, ¿no? Morales, por lo No menos. habla, lo- pero estuvo está toda siempre. la campaña, toda la campaña no, volvió de Beijing y Shanghái, se instaló a 7 kilómetros de Jujuy, lo que me contaban los dirigentes de Jujuy, y por ahí desfiló todo el mundo y ahí se armaron las listas. Y es mucho poder, es un provincialismo vital que no tiene nada que ver con la vida nacional del radicalismo. Total. Claro. El radicalismo no existe a nivel nacional, pero en Jujuy, un hombre de la casta, podríamos decir, porque ya había sido funcionario de la Alianza en el 2001,
tiene larga vida en política. Le queda respiro. Preguntarte, Diego, ¿cómo estás viendo? Porque, bueno, lo mencionábamos antes, esta idea de, bueno, una unidad que ya se viene a venir indudablemente en la provincia de Buenos Aires, por lo menos por parte del peronismo, pero hablas de una Cristina que está preocupada realmente por el discurso de unidad, Sí. ¿no? Creo que en parte la discusión que tuvo el axelismo con Cristina en las últimas semanas, esta idea de que, bueno, una sola narrativa para poder explicar por qué no al desdoblamiento de las elecciones, ¿en dónde se va a ver esa unidad narrativa? Bueno, ahí discursiva? es parte de la discusión que quiere dar Cristina, yo creo, con Axel, ¿no? Hasta ahora eran las listas, hasta ahora era el calendario electoral, hasta ahora era el desdoblamiento. Kicillof viene dando pasos en el sentido de lo que quiere, el desdoblamiento. Ella va cediendo también, ¿no? Dice, bueno, va bueno, dale. cediendo. Ahora viene el endeudamiento en la provincia, se va a votar esta semana, creo, el endeudamiento que pide el gobernador Kicillof. Entiendo que la Cámpora, el masismo, le ¿Van van a a dar votar? el endeudamiento, sí. O sea, le están dando prácticamente, no sé si todo, pero mucho de lo que pide. En el medio hay tiros, hay discusiones, hay cosas que son, creo, innecesarias, hay dirigentes que juegan la propia, como me decía alguien de la provincia, que no es que representan ni a Cristina ni a Axel, Sí. pero tiran tiros y eso es potenciado en esa guerra. Pero todo va hacia una confluencia, sí, y me parece que lo que quiere plantear Cristina, que es una discusión por el liderazgo, cuando se discute el discurso de la campaña del peronismo este año, se discute también el liderazgo. Porque ¿cómo se llama el movimiento de Axel? Derecho al futuro. Sí. Cristina dice, ahora hay que tener razones para que nos voten, Claro. no en 2027. Ahora hay que ofrecerle a la sociedad motivos para que nos voten en una provincia que está ahogada, en una provincia que tiene problemas, en una provincia que ya no tiene el blindaje que tuvo durante los 4 años del Frente de Todos, que llegó el financiamiento extraordinario para Kicillof hasta último momento. Entonces me parece que esa es la discusión. Esta semana Alberto Descalzo, Ituzaingó, va a declarar la emergencia económica. Es el primer municipio de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, ya hay otros, pero del interior bonaerense. O sea, no puede pagar lo que tiene que poder Fuerte eso, pagar. ¿no? Pero De- eso pero le va a generar un problema grave. a Descalzo, Axel, ¿o no? además, uno de los pocos viejos varones del conurbano que queda, ¿no? Ahora está el hijo igual, ¿no? Como intendente. Sí, pero bueno. Sí. Es el poder de Ituzaingó y todo indica que esta semana me dijeron que mañana iba a declarar esa emergencia económica. Entonces, la provincia un poco cruje, ¿no? Porque no hay recursos, porque es parte de la campaña de Milei ahogar a Kicillof. Entonces, en ese contexto, bueno, ¿cómo se hace campaña, ¿no? Eso es un poco, me parece, lo que quiere discutir el cristinismo. Será parte de esa discusión. No las razones para votar al peronismo en 2027. Claro, esa campaña presidencial en Claro. la que está Axel hace ya bastante rato, ¿no? Sino, ¿por qué hay que votarlo ahora? En septiembre al peronismo, en octubre al peronismo en la provincia de Buenos Aires. Hay que consensuar un discurso. Bueno, no sé si se va a hacer posible. Van a quedar todavía discusiones. La de las listas tampoco van a ser fáciles. aunque- No. Además, todavía no sabemos si Cristina va a ser candidata a nivel nacional o no. Provincialmente es muy probable que sí, Provincial va a ser. casi seguro. Eso pero casi también está la te diría posibilidad de no que hay duda. nacionalmente sí. Y también puede ser que sea O nacional. sea, sería ¿puede raro. presentarse a las dos? Sí, podría presentarse a las dos. Me animo a decirte que Cristina prefiere ir a la legislatura provincial Provincial, antes sí. que a la Cámara de Diputados. Una Porque- cuestión de... Sí, ¿De qué? de rechazo a mucha gente que está en la Cámara de Ah, Diputados. bueno. Hay que la Este, Cámara de Diputados Y como es dice picante. Lilita, no, ¿no? es el Senado. No- Quizá no. Tiene otro sí. level. Es un Sí. puterío. O sea, Sí. la legislatura Por uno decirlo. supone es descender todavía más. Pero bueno, son especulaciones. Sí. Lo que sí coincido con Pedro, si hay una pretensión de Cristina, de su grupo, es preservar la provincia de Buenos Aires. Claro. Esa es la principal discusión. ¿Podría haberse ordenado eso con Axel de otra manera? Seguramente. Seguramente, porque Axel, en todo caso, uno supone la discusión que tiene para 2027 no es con Cristina, sino con Massa o con otro que aparezca. Hay gente Sí. al lado de Cristina que le dice tenés que volver a hacer en 2027, pero uno supone que la discusión es, en todo caso, más bien Kicillof-Massa. ¿Por qué no se pudo ordenar eso? Bueno,
según con quién hables, te van a, Sí, sí, una van a cosa culpar a alguien distinto. Algún día lo sabremos, algún día lo sabremos. Pasar, paso en limpio, ¿no? Porque, bueno, comentábamos la posibilidad de Cristina de candidatearse a las elecciones nacionales justamente porque se cayó ficha limpia. Exacto. El jueves fue la votación. Miércoles a la noche. En el Senado y, bueno, la tensión que hay y que crece entre Macri y Milei, esta idea que comentábamos, bueno, la obsesión del mileísmo de destruir al macrismo. Pero por el otro lado también, digamos, un acuerdo bastante explícito entre Rovira y Milei que lo Sí. ha dejado en una posición bastante ventajosa al gobierno nacional. ¿Qué interpretas de lo que sucedió? O sea, uno puede decir que fue una buena jugada, ¿no? De la Casa Rosada, Sí. esperar hasta último momento, quitarle el apoyo vía Rovira, que es alguien, bueno, que forma parte del entramado de poder de Milei. Primero es un poder propio también, podríamos decir, como Morales y también desde hace mucho tiempo. Bergoglio le quitó la reelección, bueno, esto lo conoce bien Pedro, Bergoglio le quitó la reelección, pero igual se quedó a vivir en el poder. Muchos dicen que no hay mal que por bien no venga, digamos, y si no hubiese sido por Bergoglio, posiblemente Rovira no lograba esa hegemonía que tiene hoy, ¿no? Total. Paradójicamente. Y después, bueno, los empresarios roviristas que son parte del entramado discursivo y mediático y de poder en los medios de Milei, ¿no? O sea, eso es muy fuerte. Hay una asociación. Después Rovira quería a la gente de él plantear que se incluyan a los narcotraficantes en el tema ficha limpia, votaron en disidencia el dictamen, o sea, no era que no eran los Penato, digamos, Rovira no es los Penato, eso está bastante claro, no venía planteando que esto era el mejor proyecto para la Argentina, pero bueno, muchos los contaban como que iban a terminar acompañando. No sé si ese llamado existió, Milei lo niega, Milei es capaz de negar lo más hasta última evidente. instancia. Con Así Milei que, posiblemente no haya sido. claro, bueno, quizá no haya sido Milei, pero alguno de sus funcionarios importantes, Lule Mene, ¿no? Cualquiera de ellos que habla con Rovira. Me parece que es eso, el objetivo era, por un lado, no regalarle la frutilla del postre a los Penatos, que pelee, que trabaje si quiere votos, ¿no? Que salga a transpirar la camiseta, no se lo voy a dar yo, habrá pensado Milei, Karina Milei. Eso por un lado. Y por otro lado, esto sí también es importante, yo creo que es un poco preservarse Milei de que él mismo pueda ser blanco de ficha limpia Claro. en un También. futuro. Porque si uno mira quién está tan enojado con Milei por no haber aprobado ficha limpia, uno puede decir Macri, pero también los medios aliados a Macri, digo Clarín, La Nación, es un dispositivo que también... Sí, que usa las causas judiciales como también. Totalmente. Es el Ya mismo, lo es el vimos. mismo esquema. Entonces, Milei se está peleando con Clarín. Al día siguiente de ficha limpia, dijo el repugnante, infame, las operaciones repugnantes. Llevaba 30 segundos de discurso y quiso apuntar contra Clarín. O sea, Milei ve a Macri, Clarín y La Nación como parte de lo mismo. Te hago una pregunta, porque acá hemos discutido siempre con especulaciones de por medio, pero una especie de, no voy a decir acuerdo, pero podemos decir conversaciones entre Cristina y Milei en torno a el poder judicial macrista, Sí. que los tiene a los dos ahí un poco en el ojo de la tormenta. Y de alguna manera entiendo a un Milei, ¿está mejor parado que Cristina para dar esa batalla? Él piensa que sí, incluso para pelearse con Clarín, que sabemos que no hay nadie que haya salido con vida de la pelea con Clarín, ¿no? Total. Pero bueno, él piensa que sí, tiene el poder del inquilino de Olivos. No sé si conversaciones, ahí podemos sumarnos a las especulaciones. Sí, pero bueno, Guado de Pedro fue un gran articulador de esas Seguramente conversaciones. en segundas líneas hay, pero digo, lo que sí estoy seguro es que Milei y Cristina quieren a Macri debilitado hoy. Comparten un enemigo. Sí, No me cabe duda. y cuando digo Macri, digo el dispositivo que De Macri, poder. claro, de poder que en su momento Macri, bueno, llegó a lo más alto Comenzaba, sí. durante los años de Macri, la cantidad de exfuncionarios kirchneristas, empresarios que fueron presos, no hay antecedentes en democracia. Entonces, eso como un poder mafioso, dicen ellos, sí. que es el de Macri, en su momento ligado a Comodoro Pi, porque esa es la otra pata, digo, lago escondido, que había ahí directivos de medios, fiscales,
jueces. Jugadores de fútbol. Y- ¿no? claro, y Jugadores. gente del macrismo. Entonces, no sé hasta qué punto hoy Macri tiene el poder que tuvo, creo que no. Claro, La para dirigencia irse. se le fue, pero bueno, no hay que subestimar ese entramado, ¿no? Con algunos intereses convergentes con medios que hoy apuntan contra Cristina, pero Milei puede pensar, mañana van a apuntar Contra en mí. mi contra. Mm. Entonces, lo que le falta a Milei es decir, Macri me está extorsionando, ¿no? Le falta de eso nada más. Solamente Claro. eso. Porque después ya dijo todo. Sí. Ya habló contra Clarín, ya habló contra La Nación, ya habló contra... Y un Macri desesperado, ¿no? Porque se lo ve por todos lados sí, hablando, sí. incluso Sí. hasta dopado, porque no, si no existiera tiene ni 678 vergüenza. iría. Sí, ¿no? Iría 678. No, no va a Ay, ir si lo a... invitamos, capaz que cae. Sí, que venga algún- Mauricio, me vuelvo loco. Ay, le Mauricio. sacamos alguna declaración. Increíble. Sí. Vamos Perdón a que ver haga esta producción semana al aire, algún pero- medio también que nunca frecuentó. ¿Ah, sí? No, Me gusta. para tenés data. Ay, mira, Ah, quiero saber. C5N. Según me C5N. dijeron, Upa. no sé, después siempre las Bueno, cosas... Epa. Se junta con Pedro Rosenblatt. Hace poco le dio una nota a Gapo, el notero. ¿Lo Es ubican? verdad, le regaló Y un le regaló un porro. porro, Gapo. Ah, tremendo. O fue sea, ese ya cruce. Macri está medio en cualquiera, ¿no? Pero Sí. vos dónde decís que él todavía... Yo siempre me acuerdo que una vez dijiste que a Macri lo único que le queda es su capacidad Sí, de daño, ¿no? sí. Por eso es esto, es ligado para Es mí a esto, Comodoro Pi. Claro, ahí. Es ligado a Comodoro Pi, incluso en la Corte Suprema. El otro día, bueno, uno de los discursos del peronismo apuntaba a, bueno, ¿qué pasó con bueno, hay una causa contra Jorge Macri, que en la Corte Suprema no terminan de definirla. La causa contra Pepín Rodríguez Simón, que estuvo Pepín. 1500 días prófugo, no tiene ningún problema, Mm. no le pasa nada. Digo, todavía parece haber un entramado del Poder Judicial que le responde a Macri, o le responde más a Macri que a otros dirigentes, claramente más que a Milei, porque Milei no lo Claro. sabe hacer, o no lo sé. Bueno, quedó trunco lo de la corte, ¿no? La jugada de la porque corte era quedó lo del claramente tronco de la corte. posicionarse. Yo creo que otro dirigente con ascendencia sobre Comodoro Pi es Sergio Massa, Mm. el único, el que uno podría decir tiene un líder nacional, ¿no? Mm. Después hay otro, Juan Manuel Olmo, Daniel Angelici, justamente Sí. todos se conocen entre ellos, Ujú. pero Macri sigue pesando, me parece, en ese nivel y un poco en los medios, porque cuando uno escucha voceros de los medios, hablan como hablaba Macri, o como habla Claro. Macri, como habla Sí. Los Penatos. Bueno, ¿no? La Nación Más es de él. Exacto, no hablan como Milei. Si querés, en estos temas, en temas como Ficha Limpia, no hablan como Milei, sino que hablan más parecido a Macri, con un discurso más anclado en el pasado, si se quiere, ¿no? Claro. La bandera de la anticorrupción, ¿no? Sí. Todo. Hasta Carriosa le va a decir, Mauricio, no te hagas el campeón de la transparencia. Tu familia no puede hablar de Claro. corrupción. Cuando Claro. Carrió dice eso, se lo dice a Macri, se lo dice a todos los que juegan con él este partido, ¿no? Es lo último, me parece que lo queda, salvo que la semana que viene los Penatos de un batacazo. Claro. Bueno, a eso iba. ¿Cómo Que pensás no, vos? que no parece, Que que no no parece. ¿Cómo pensás vos que va a repercutir en términos de la última semana, ¿no? En el raíz final de la campaña, el hecho del rechazo de Ficha Limpia? Porque vos decís, bueno, puede instalar quizás desde el gobierno se puede instalar que sí, que fue toda una jugada del PRO, pero el PRO también puede decir, no, como dicen, está detrás el propio gobierno de esto. ¿A quién le afecta? Sí, no lo sabemos. Por eso es no lo como- sabemos a quién le va a afectar. A ver, Milei no es un candidato anticorrupción, ¿no? Milei es un candidato contra la casta, contra los privilegios, contra los mismos de siempre que después se sumaron a su gobierno. Sí. Pero no es un candidato que hizo campaña diciendo yo los voy a meter preso, como en algún momento dijo Massa. Al contrario. A los corruptos, o como decía Macri o Carrió, ¿no? Es un candidato, incluso, bueno, Milei un día dice una cosa, después dice otra, puede ser exactamente lo contrario. Pero su primer discurso, aquel que dio de espaldas al Congreso, al edificio del Congreso y de cara a la Plaza del Congreso, él dijo, no vengo a perseguir a nadie, ¿no? Después de haber hecho campaña contra la casta. Macri era otra cosa, claramente, es otra cosa. Entonces, no sé si el electorado de Milei le va a facturar Está traicionado, eso. digamos, Exactamente. claro. Incluso la condición de los Penato como víctima tampoco es necesariamente algo malo para los Penato. ¿No es cierto? Que no haya salido Ficha Limpia, esa idea de, bueno, era una bandera. Bueno, no salió y se puede victimizar y tener votos a partir de la victimización, digo. Sí, sí. Lo hace bien, lo hace bien. Puede ser, puede No ser. sé, no sabemos, ¿viste? Viene corriendo de atrás, todo el mundo dice, lo dice Macri al lado de los Penato, en una de sus últimas entrevistas, diciendo, Va a ganar Santoro. mi candidata va a salir tercera, prácticamente dijo No, eso. es Con súper ella al sad, lado, es muy sí. triste, es muy triste. Sí, sí. Por eso, Y bueno, ella diciendo, yo me tengo fe.
Pobre. ¿Cómo ves los resultados? ¿Qué orientaciones tenés para este domingo en la ciudad de Buenos Aires? No, me guío por lo que dicen las encuestas. O sea, acá otra vez el dato principal no es quién gana, sino la fragmentación de la derecha. O sea, estamos acostumbrados porque estamos viviendo este presente. Pero si miramos hacia atrás, el antikirchnerismo tendió a la confluencia. Así surgió Cambiemos. Carrió, Sanz, Macri, porque Sí. solos no le podían ganar al kirchnerismo. Total. Hoy el antikirchnerismo de ayer está en una involución donde se suma Milei y se divide en 4. O sea, 5 candidatos que van por el voto antikirchnerista, un kirchnerismo muy disminuido, o antiperonista, o antiprogresista, no sé. Ponele el nombre que quieras. Ponerle el nombre que quieras, son candidatos de derecha, diría yo. Sí. Adorni, Los Penato, Marra, Rodríguez Larreta. Larreta y Lula Levy, más moderada, una dirigente radical, pero digamos, no sé si es definirla como una dirigente Entre todos progresista. ellos, ¿cuántos votos crees que suman? Sí, arriba del 50%, claramente, 60%. Lo que sacó Carrió en el 2017, la verdad. Sí, 52 tienen creo que había llegar, sacado. salvo que haya muy baja participación, que eso también puede pasar, pero tienen que sacar 60% de los votos. O sea, si Santoro saca 30, hay un 70% que quién lo va a sacar. O sea, podrían llegar a sacar, si todo el mundo fuera a votar, hasta un 75% de los votos, todos esos candidatos. Entre todos esos, claro. Santoro 30, redondeando para arriba, a la izquierda 5, Kim. Y ahí más o o menos. 2 y 2 de, no sé, digo, la gran novedad puede llegar a ser, otra vez, la baja participación electoral, Sí. el ausentismo, la impugnación. Esa puede llegar a ser la novedad, que en Santa Fe fue 10%. Bueno, si acá es el 10%, es más que lo que van a sacar muchos candidatos. Terrible. Bueno, Diego, muchas gracias por esta Gracias. charla. Nosotros nos vamos a un pequeño corte.